tal, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves de video aquí en Punto y Coma. El día de hoy nos estamos reuniendo para hablar sobre el cine. No una película, no un evento en específico, simplemente vamos a hablar de el cine. Ok, en realidad estoy mintiendo, sí vamos a hablar de un evento en específico del cine, pero pues involucra a todo el cine en general. Porque algo que nos queda claro a las personas que nos gusta el cine, más allá de solamente ver películas para entretenerse, para distraerse, sino involucrarse en el mundo de cine, es que hay momentos en la historia cinematográfica en la que se vuelve popular un género al grado de que este se repite y se repite o se hacen varias películas dentro de ese mismo género. No es algo nuevo, no es algo que haya empezado apenas, es algo que yo creo ha existido desde que existe el mundo del cine. Y creo que para los que llevamos ratito viendo películas, sobre todo actualmente, hemos sabido que quien tuvo la corona de esta temática, vaya, de este género repetitivo desde los años 2000 ha sido el género de superhéroes, temática que ha logrado mantenerse por más de 20 años, pero que ya poco a poco está llegando a su fin, lo que ha generado en el público en general, valga la redundancia, la pregunta de cuál será ahora el nuevo género o la nueva temática que se volverá popular, mencionada y repetitiva en el mundo del cine. Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar el día de hoy. Así que comencemos hablando sobre las temáticas popularizadas o el cine blockbuster y cuál será el que tome la corona próximamente. Como lo dije antes del intro, banda, en el mundo del cine desde que existe se ha hecho popular o ha ocurrido que un género o una temática se vuelve la más popularizada, la que más se repite, la que más se utilice, que básicamente se vuelve una máquina de hacer billetes, porque a diferencia de cualquier otro arte, e incluyo a la literatura, el cine se bifurca en dos: en entretenimiento y en arte. Y dentro de esta bifurcación existe la convergencia en ambas cosas, que es donde entra precisamente el género típico o el género repetitivo o el género popular de la época, en donde podemos ver producciones ya sea hechas únicamente para hacer dinero o producciones artísticas o que están en el medio y que pertenecen a ese género que se populariza y que se vuelve la moda, lo más mencionado y lo más utilizado. Y esto ha ocurrido desde que existe el cine. El cine acá, el cine chingón, empezó en los años 30. Yo digo, vamos a ponerle a los años 40. ¿Por qué me salto la década de los 20 y de los 30? Pues porque era cuando el cine apenas estaba arrancando, estaban viendo que iba a funcionar, que no iba a funcionar. Pero así bien establecido el cine ha empezado desde los años 30. Y en los años 30 el género popular, lo que más se repetía, lo que era una máquina de hacer billetes, era el cine de monstruos. Drácula, Frankenstein, el hombre invisible, la momia, el hombre lobo, esos güeyes, eso eran el cine que vendía en los años 30. Pero ese periodo de gloria duró muy poco porque entró pues uno de los acontecimientos bélicos que cambió la historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial. Así que el género que más se popularizó en esos tiempos fue o las películas de militares y de soldados o las películas de detectives, que fueron durante los años 40 y principios de los 50. Era el cine de detectives, el cine de militares, donde enaltecían la gloria de los Estados Unidos y la malvada maldad de países comunistas. Pero si bien esto de el género popular ha existido desde que existe el cine, la verdad es que no tomó verdadera fuerza sino hasta que llegó la era, para mí, época dorada del cine, los años 50. Muchos dicen que la edad de oro, y de hecho si tú le preguntas a cualquier experto académico del cine te va a decir que la época de oro del cine fue en los años 20, años 30, años 40, pero para mí la verdadera era dorada, el punto en el que el cine estaba en su máximo esplendor, era la mejor industria de la historia, el verdadero sueño americano, fue precisamente en los años 50. ¿Y cuál fue el género popular de los años 50? El western. Salían westerns como hacer hamburguesas en McDonald's, películas de vaqueros a diestra y siniestra, el héroe que llevaba o llegaba a un pueblo y salvaba de la opresión
el villano, el forajido, el pistolero, el héroe, la damisela, ahí se forjaron. El western los forjó. El género western fue la crema innata del mundo del cine por más de 10 años. Se popularizó, salieron películas, estrellas de cine, carreras y legados se forjaron gracias al western. Hubo western hasta por debajo de las piedras hasta que la gente se cansó y dijeron ya no más western, ya estamos hasta la madre, lo que nos lleva a los años 65, 70, donde comienzan los héroes de acción. Soldados, militares, guerreros, ninjas, expertos en artes marciales, personas comunes y corrientes que eran expertos en todo lo que se podían ser expertos, lo que ustedes quieran. De los 70 a los 90 fueron los héroes de acción. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Vin Diesel, Bruce Willis, Van Damme. Todos esos güeyes fueron los reyes del cine popular de los años 70, 80 y hasta los 90. Ese fue el cine popular, ese fue el que le quitó la corona al cine western. Y muchas personas encontraron carreras y legados también en este tipo de cine, pero como suele ocurrir con las cosas, sobre todo con el género blockbuster, llegó el momento de dejarle de lado a los héroes de acción para pasar a los superhéroes. Si bien, banda, como tal, la explosión de los superhéroes no arrancó bien hasta después del 2008 con la llegada de Iron Man 1, desde los 90 y tantos ya se veía venir la llegada del género de superhéroes como el campeón indiscutido. Y es que en los 90s ocurre algo gracioso. Ya estaba terminando la época dorada del género de héroes de acción, es decir, de Van Damme y de Arnold Schwarzenegger y de estos güeyes, pero todavía no se le agotaba el jugo y las películas de superhéroes todavía no eran tomadas en serio al 100%, entonces todavía como que pertenecían al género como de parodia o de comedia, y hubo un tiempo, sobre todo en los 90, en los que se quiso hacer una incursión al cine de videojuegos o a explorar nuevos lugares en donde se podrían sacar historias para el cine, videojuegos, cómics, libros. Entonces los 90 es una época extraña porque pareciera que no hay un género popular que la defina, sino que más bien fue una época de experimentación. Fueron 10 años de ver qué es lo que pegaba, hasta que en los años 2000 comienza a popularizarse el género de superhéroes. Y como dije, este género, esta popularización no terminó de cuajar cual gelatina, sino hasta después del 2008, con la llegada de Iron Man y del universo cinematográfico de Marvel. Y desde el 2008 a la fecha, porque todavía el género de superhéroes, aunque algunos ya los tiene hasta la madre, pero todavía sigue siendo el rey, es el que se ha mantenido como el género popular en el cine, donde podemos tener historias como mero propósito sea nada más el entretenimiento o historias que sean casi artísticas. Pero ahorita lo que vende, lo que es el género popular, es el género de superhéroes. Y una característica en común que tienen todos los géneros populares que han existido en lo que lleva existiendo el cine es que todos han dejado una huella o una marca imborrable en la manera en la que se ven y en la que se realizan las películas. El western nos dejó la típica historia del héroe, que es alguien que no quiere ser el héroe, pero llega a un lugar que lo necesita como el héroe. El de detectives nos dejó la historia, los plot twists, los giros de cámara, las técnicas de grabación. El cine de monstruo nos dejó las bases para el cine de terror actual. El género de héroes de acción nos dejó la típica fórmula perfecta para hacer películas de acción. Y el género de superhéroes nos ha dejado tres cosas: revolución industrial en los efectos especiales, una fórmula para contar historias o adaptar clásicos de cómics a películas, pero lo más importante de todo, la idea de la conexión entre universos y entre personajes. En ningún otro momento de la historia de los géneros populares del cine se creó la base necesaria para una interconexión. Es decir, por ejemplo, en el western, John Wayne nunca conoció a Harry el Sucio. En el género de detectives, Sherlock Holmes nunca se encontró con Hércules Poirot. En el género de monstruos, solo muy pocas veces, y era más visto como una parodia,
y de hecho eso fue más en el cine extranjero. Drácula nunca se encontró con el hombre lobo o con Frankenstein, nunca hicieron equipo con cine popular hollywoodense. Hubo otras producciones, como por ejemplo en México o en otros países, donde esto sí ocurría. Pero la conexión de personajes, la conexión de universos, no fue algo popular o algo que vendiera bien, hasta que el género de superhéroes en el 2012 con Avengers terminó de consagrarlo. Antes pasaba, sí, pero no era tan popular como lo es ahora. ¿Qué es importante decir esto, banda? Porque el género popular actual es el que va a definir los parámetros que tendrá que cumplir el nuevo género popular que llegue a entrar próximamente. Por lo que el nuevo género popular que ya se ve a la proximidad tiene que tener no solo la espectacularidad del cine de superhéroes y la belleza y el uso de CGI, sino que también va a tener que compartir este tema de los universos compartidos, de que ya no van a ser solo películas individuales, sino que con la esperanza de que puedan unirse esos personajes en una película final. Por eso en este canal y en este video quiero decir que para mí el próximo género popular en el cine que va a ocupar las pantallas y las películas por lo menos 10 años va a ser el de adaptaciones de videojuegos. Si bien estas han comenzado y han pegado más en el mundo de las series, algo que también ya hemos visto últimamente es que la diferencia o la brecha entre cine y televisión cada vez se va perdiendo más. No digo que va a haber un día en el que el cine y la televisión van a ser lo mismo, porque seguirán siendo formatos distintos, pero la diferencia o el salto que se hace del cine a la televisión o de la televisión al cine ya se está viendo cada vez más delgado. Y de nuevo, si bien las adaptaciones de videojuegos han pegado más en series, en el mundo del cine falta muy poco. De hecho, yo creo que ya al jugo del cine de superhéroes se le está acabando la fruta, y yo digo que ya para el 2028 vamos a estar entrando ahora sí a la era del cine de adaptación en videojuegos. Va a seguir ganando fuerza, háganme caso. Guarden este video para el futuro. En lo que queda del 2020, o sea, de la década del 2020, las adaptaciones de videojuegos van a seguir ganando fuerza en la televisión, es decir, con series. Y para finales de la década vamos ya a empezar con las películas que adapten videojuegos históricos. Y muy pronto, probablemente ahí por el 2035, van a empezar los multiversos compartidos de precisamente estas adaptaciones de videojuegos. De mí se acuerdan, yo sí canto y estipulo que el nuevo género popular del cine van a ser las adaptaciones de videojuegos. Así que bueno, banda, eso sería todo en el video del día de hoy, en este pequeño caminar por los géneros del cine populares, cuáles fueron en su respectiva época y cuál para mí va a ser el que próximamente vaya a ocupar la corona una vez que el género de superhéroes se termine de agotar de aquí al 2027. Yo creo que ya para el 2028 ya la gente ya va a estar muy X con el género de superhéroes y van a empezar a voltear a ver a las adaptaciones de videojuegos. Pero eso es lo que yo vaticino, obviamente. También antes de retirarnos, eso sí tengo que agregarlo, una vez que un género pierde la corona, no desaparece por completo. De hecho, si ustedes voltean a ver al cine actual, siguen existiendo westerns, siguen existiendo películas de detectives, siguen existiendo películas de monstruos, películas de superhéroes, de héroes de acción, pero ya no son lo popular, ya no son lo que se hace más seguido o lo que más vende. Un género no muere y no desaparece, simple y sencillamente pierde la corona. Entonces, cuando el género de superhéroes pierda la corona, no va a desaparecer y no van a dejar de hacerse películas de superhéroes. Simplemente ya no van a hacer lo que ocupen año con año la mayoría de las salas o la mayoría de las taquillas. Y ya. Pero bueno, ahora sí, yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.